nuestro diagrama de Bode. No sé si podemos empezar, jóvenes. ¿Alguno que conteste? Sí, ingeniero. Bueno. Un descansito, por lo menos 3, 4 minutos, como para cambiar el aire un poquito. Diagrama de Bode. Esta es otra representación gráfica, digamos. Acá, digamos, no se busca la idea de la precisión, ¿cierto? Este método es un método para tener una imagen aproximada de la variación de amplitud y de fase de la función de transferencia, dada como una función de omega, ¿sí? Entonces, la curva exacta se puede graficar usando calculador programable, computador. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros tenemos que lograr una imagen de la respuesta, ¿cierto? Que el sentido de que una imagen, un concepto superior a lo que podría verse a partir de la gráfica de los polos y los ceros, ¿cierto? Sin tener que recurrir justamente a una computadora, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Lograr la imagen de la respuesta, ¿cierto? Que tenga más información que una gráfica de polos y ceros, porque nosotros estamos viendo en la gráfica de los polos y los ceros, vamos simplemente a trabajar sobre el eje de coordenadas, ¿cierto? Graficamos los polos, graficamos los ceros, pero ahora, al variar solamente omega, y depender solamente de omega, ¿cierto? Va a ser mucho más rica la información que tengamos de cómo varía el módulo de esa función variando omega, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a empezar definiendo el BEL, ¿cierto? Por la duda, les vuelvo a insistir, hay un manuscrito que yo ya les he hecho a los alumnos como para entrar en tema. Vamos a leer el BEL y después, bueno, vamos a hacer otras aclaraciones al margen. Dice, el BEL es una unidad que nos indica la amplificación o la atenuación, según sea el signo, de las potencias eléctricas o las tensiones. Es una unidad muy grande, por lo tanto se utiliza un submúltiplo, que es decibel, ¿correcto? La relación del BEL es la siguiente. El BEL, en realidad, bueno, ahí está puesto. El BEL, el logaritmo base 10 de P a la salida sobre P de entrada, donde P1 va a ser la entrada y P2 la potencia salida. La relación de decibel es la siguiente. Se dice que se puede poner L o H, también se utiliza mucho la H en lugar de la L. H en decibelios, ¿cierto? Como 10 logaritmo base 10 de P2 sobre P1. Ahora, evidentemente, el logaritmo va a ser negativo o positivo, el resultado de un cociente. Recuerden que el logaritmo de un cociente es la resta del logaritmo, ¿cierto? Si da negativo, hay atenuación. Si da positivo, hay una amplificación, ¿cierto? Entonces, pero esa atenuación o esa amplificación, nosotros la vamos a obtener en decibelios, ¿correcto? Por ejemplo, si P2 es mayor que P1, implica que esa ganancia o esa atenuación es mayor que esa ganancia es mayor que cero. En el caso de un circuito activo, por ejemplo, un amplificador de potencia. Si es negativa, va a ser el caso del circuito pasivo. Por ejemplo, un transformador, ¿cierto? Y si son iguales, nos está diciendo que las tensiones de salida y de entrada son iguales. Entonces, no hay caída de tensión en ninguno de los elementos. Entonces, la corriente va a ser nula si no hay caída de tensión. Entonces, en el caso de una bobina, se comporta como un circuito abierto y un capacitor como un cortocircuito. Esta ganancia en decibelios la podemos expresar en función de B de E y B de S. B de entrada, B de salida, refiriéndonos al valor sobre una resistencia. Recuerden que la potencia yo también la puedo expresar en función de la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Es así que en lugar de expresar nosotros la potencia, la expresamos por su igual, como tensión al cuadrado
sobre resistencia, que esa resistencia de referencia hasta puede ser la unidad. Es así que, por ejemplo, ahora nosotros, si reemplazamos, ¿correcto? Por su igual, en el caso de las tensiones, nos va a dar logaritmo de base 10, logaritmo de b al cuadrado, las resistencias son iguales, por lo tanto, al final, si R1 es igual que R2, vamos a tener la expresión en decibelios, cuando es tensión, es 20 por logaritmo de base 10, de B de S sobre B de E. ¿Correcto? Eso es a los fines de qué pasa cuando utilizamos tensiones, ¿cierto? Entonces, ahora podemos expresar el módulo de la función de frecuencia en decibel. Entonces, el módulo de la respuesta de frecuencia L en decibelio es 20 por el logaritmo base 10 del módulo de T de J omega. Los decibelios nos representan ganancias. El diagrama de Bode utiliza la escala en decibelios. Eso es lo que vamos a leer ahora. El diagrama de Bode de módulo o amplitud lo obtenemos representando en el eje Y, en el eje de ordenada, el módulo de la función de respuesta de frecuencia, ¿cierto? En una escala lineal, pero expresada en decibeles. ¿Sí? La escala va a ser lineal, pero ahí voy a medir los decibeles. 1 decibel, 10 decibeles, etc. Y en el eje X representamos la frecuencia, pero ahora en escala logarítmica. Es así que el diagrama de Bode nos representa el módulo de amplitud de la función respuesta de frecuencia, ¿cierto? En la gráfica que vamos a ver. Así, ahora sí, si llevamos el ángulo de fase al eje Y en grados sexagesimales en forma lineal y la frecuencia omega en el eje X en escala logarítmica, obtenemos el diagrama de Bode de fase de la función de respuesta de frecuencia. Recuerden que, por ejemplo, en los ángulos 57,3 grados es un radiante, es la equivalencia entre grados y sexagesimales y radianes, ¿sí? La curva esta que vamos a ver nosotros se construirá tanto en magnitud como de fase, se realizan utilizando justamente la escala de frecuencia logarítmica en las abscisas, ¿correcto? Y recuerden que en la ordenada va en la escala lineal en decibelios, ¿correcto? Vamos a ver qué concepto tenemos ahora de la frecuencia de corte. Llamamos frecuencia de corte a aquella frecuencia para la cual hay una caída o elevación de 3 decibelios. Hay una caída o elevación de 3 decibelios con respecto a la máxima o mínima amplitud de la función de respuesta de frecuencia de amplitud. Ya vamos a reforzar ese concepto. Fíjense cómo, planteándonos la función de transferencia, B de salida sobre B de entrada, nos queda 1 sobre 1 más SSR. Entonces, habiendo visto ya el desarrollo del módulo, que nos queda 1 sobre la raíz de 1 más omega cuadrado C cuadrado R cuadrado, donde ya saben que R por C es tau, ¿cierto? Pásame la hoja, profe. Entonces ahora nosotros vamos a plantear... ¿hasta ahí nomás llegaba? Bueno, fíjense lo que estamos planteando ahora en cuanto a al concepto de los 3 decibeles.
si nosotros expresamos, el nivel en decibelios como 20 logaritmo base 10 del módulo de T de J omega, quiere decir que acá, para nosotros tener menos 3 decibelios, por ejemplo, ¿cierto? Esa es la hoja que seguía, profe, ¿no? Para menos 3 decibelios, a ver, déjame ver. Está bien. Para menos 3 decibelios, vamos al comienzo. Está bien, está bien, está bien, no tengas problema. El micrófono apagado. 3 decibelios, 8, después viene la 9. Esta es la 9. Hola. Sí, no, que Hola, tenía hola, hola. apagado el micrófono. ¿Ah? Tenía Ah, apagado el micrófono. perdón. Entonces acá, si ustedes observan, vamos a tener, por ejemplo, el menos 3 decibelios como 20 logaritmo base 10 de TJ omega. Acá, pasando el 20 al otro lado, me queda menos 0,15, ¿correcto? Es decir, entonces que eso va a ser logaritmo base 10 T de J omega. ¿Cuánto es el módulo de T de J omega? Y bueno, pasando el logaritmo, va a quedar que el módulo de T de J omega es 10 elevado a la menos 0,15. Y eso no es otra cosa que 1 sobre raíz de 2. Entonces, cuando el módulo de la función vale 1 sobre raíz de 2, tengo una caída de 3 decibelios. Que se podría haber hecho al revés, digamos, asignar el 1 sobre raíz de 2 y de ahí determinar el valor en decibelios. Reemplazando este valor en el módulo de la función, si la expresión es 1 sobre la raíz cuadrada y eso es 1 sobre raíz de 2, esto nos está diciendo, esto implica que la raíz cuadrada es igual a la raíz de 2. La raíz cuadrada de 1 más omega, omega cuadrado R cuadrado C cuadrado es raíz de 2. Por lo tanto, el omega por cuadrado por R cuadrado por C cuadrado vale 1. Si la suma de los dos da 2, es porque vale 1. Por lo tanto, de ahí podemos despejar omega. Es decir, 1 sobre R cuadrado C cuadrado, y nos quedará una relación, simplificando los cuadrados, 1 sobre RC igual a 1 sobre tau. Esto es, ese omega particular, 1 sobre tau, es igual a R sobre L. ¿Correcto hasta ahí? Bueno, en este caso, si fuera un RL, pero nosotros tenemos un RC, ¿cierto? Si es un RC, es 1 sobre C. Y si es un RL, vamos a tener R sobre L. Nosotros ahora, en esta expresión de la frecuencia de corte, para una caída de 3 decibelios, referida a la máxima amplitud, donde el omega de corte S es el valor de omega para el cual se obtiene la frecuencia de corte. Ese omega de corte que hace que el nivel caiga 3 decibelios se conoce como frecuencia de corte. ¿Correcto? Para que ustedes vean, en la escala logarítmica, por ejemplo, ¿cierto? Hay problemas de ejemplo ahí en la hojita de este manuscrito que ya les he dado, ¿cierto? Les quería comentar cómo es el concepto de los decibelios, ¿cierto? Vamos a nuestro sistema de primer orden. Fíjense, para este caso, nosotros decimos, si tengo en el paso abajo nuestra función TDS como B de salida sobre B de entrada, entonces nos queda TDS, acá a la derecha, 1 sobre 1 más S tau.
Entonces, en el diagrama de Bode del módulo del circuito RC, pasémoslo, profe. Aquí donde vamos a tener, la representación de la ganancia en función de omega. En la escala horizontal, fíjense que me está marcando las octavas, ¿cierto? Eso es lo que el concepto de la octava. Una octava se refiere a un intervalo de frecuencia definido por un factor de 2. Por ejemplo, de 7 a 14, ¿cierto? Eso aumentar en una octava. Eso significa, ¿cierto? La década, que también es otra forma de medirlo, se refiere a un intervalo de frecuencia definido por un factor de 10. Por ejemplo, 3 Hz, por decir algo, aumentado en una década, pasa a 30 Hz, ¿correcto? O 12,5 MHz. Lo aumentamos una década, pasaríamos a 125 MHz. Ese es el concepto entre década y octava, que en realidad representan lo mismo. Por ejemplo, supongamos que la función aumenta 6 decibeles, ¿cierto? Cuando omega se duplica un valor alternado. Entonces digo, la pendiente va a tener 6 decibeles por octava. ¿Está bien? O también puedo decir, voy a tener 20 decibeles por década. Eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense ustedes cómo de la función que teníamos, en realidad son dos rectas o dos curvas asíntotas, una horizontal y esta inclinada. Una se llama asíntota de baja frecuencia y otra se llama asíntota de alta frecuencia. Este punto característico que está por debajo en la amplitud sobre el eje vertical en 3 decibeles, ¿cierto? En forma teórica, la gráfica sería una horizontal y una inclinada, una asíntota de baja frecuencia, una asíntota de alta frecuencia. La intersección de las dos me da justamente la frecuencia de corte. En realidad, en el ajuste que hacemos de la gráfica, disminuimos y nos da esa curva, que acá está un poquito exagerada, por eso acá le han hecho un dibujo arriba en el apunte, ¿cierto? Cómo hemos mejorado la curva, porque en realidad es una curva que va creciendo, pero se hace con la aproximación de las dos asíntotas, ¿cierto? Fíjense que podemos ver en el diagrama de Bode, tengo dos asíntotas, una para baja frecuencia y otra para alta frecuencia. Cuando la frecuencia es baja, ¿cierto? Como omega tiende a 0, parte de la curva tiende a ser una recta horizontal. Entonces tengo 0 ganancia. Cuando la frecuencia es muy alta, ¿cierto? La otra parte de la curva tiende a ser otra recta con una cierta pendiente. Entonces, duplicando la frecuencia de corte, observamos entre omega y 2 omega c, existe una octava, ahí está la octava, es decir, un intervalo de frecuencia que es el doble, ¿cierto? Al correspondiente, es decir, omega y el doble sería 2 omega c. Entonces, eso en esta octava. Vemos que en una octava, ¿cierto? Disminuye casi a la mitad cuando cambio en una octava. Entonces, el módulo nos va a quedar 1 sobre 2 omega tau, reemplazando acá los valores, ¿cierto? Entonces, el número de decibeles que ha caído la función de respuesta de frecuencia en esa octava, del intervalo de frecuencia, nos determina la pendiente de la asíntota de alta frecuencia. Y vemos acá que esa pendiente, reemplazando por su igual, 20 por logaritmo, etcétera, etcétera, me queda 20 por logaritmo de un medio, que son 6 decibeles por octava. Es decir, esta pendiente
para cualquier octava de recta asíntota, cuando omega tiene infinito, es la misma. Es la que tiene un sistema pasa abajo de primer orden. Correcto. Esto, a ver si se entiende. Volvamos al circuito, profe, que les quiero decir otra cosita. En el circuito este pasa abajo, fíjense qué es lo que estamos diciendo. Volvamos al circuito RC, profe. Ahí está. Fíjense, acá lo que está diciendo es, mientras las frecuencias son bajas, ¿cierto? A muy bajas frecuencias, empezando por la de cero, por supuesto, la tensión a la salida va a ser casi igual a la de entrada. ¿Por qué? Porque el condensador tiene tiempo de desarrollar una tensión de salida, una BDS. Entonces, tengo cero ganancia. La tensión de salida igual a la tensión de entrada, cero ganancia. A medida que, a partir de una frecuencia de corte, que ya determinamos su expresión matemática, S1 sobre RC, si la frecuencia empieza a superar ese valor, la tensión a los bornes del condensador es cada vez menor. ¿Por qué? Porque estoy aumentando a partir de un determinado omega, ¿cierto? Que se llama omega de corte, la frecuencia. Entonces, la tensión a los bornes del condensador es cada vez menor, porque aumenta la frecuencia. Por eso, a medida que yo amplifico la frecuencia, ya sea en 6 decibeles por octava o en 20 decibeles por década, esa pendiente, esa disminución de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, es la misma. Simplemente que yo lo puedo trabajar o por décadas o por octava. ¿Cierto? 20 decibeles por octava es una inclinación igual a 6 decibeles por... 20 decibeles por década es lo mismo que 6 decibeles por octava. Es la misma inclinación. ¿Cierto? Entonces ahí nos está dando la respuesta de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, que cada vez es menor. Esa es la gráfica de la respuesta de la curva de Bode, ¿cierto? En el diagrama de Bode. Eso es lo que nos está diciendo eléctricamente. Lo que yo estoy determinando acá es una gráfica precisa, hasta por ahí nomás, ¿cierto? En determinado momento, de cómo varía la ganancia expresada de forma logarítmica, la salida con respecto a la entrada. En este caso, tensiones, por ejemplo, ¿cierto? Y el punto de corte justamente es, la frecuencia de corte, es aquel punto donde la ganancia se viene a la mitad. Es decir, en esos 3 decibelios, ya estuvimos viendo cómo ese módulo que tengo en mi pendiente, en decibelios, me queda un medio, ¿correcto? Entonces, esa pendiente en alta, a partir de ahí es la misma. Vendría a ser la asíntota de alta frecuencia. Y así irá disminuyendo. Si yo a la frecuencia la llevo hasta el infinito, se va a hacer cero, porque el condensador se va a cortocircuitar a las altas frecuencias. Pero no hace falta llevar infinito, directamente. Yo trabajo a partir de mi frecuencia de corte, que ya sé, puedo trabajar variando por década o por octava, según el caso, ¿cierto? Para dar la pendiente de esa asíntota. Porque eso es lo que importa, la pendiente de la asíntota, ya sea, en este caso, para alta frecuencia, ¿cierto? Ya vamos a ver, en el caso de un circuito RL, cómo la figura queda invertida. Adelante, profe, no sé si ya hemos leído, hasta dónde hemos leído. Bueno, vamos al pasa alto. Fíjense, en nuestro pasa alto,
y ya como para que lo analicemos ya de entrada, para no volver al circuito. Este circuito, a medida que omega sea cada vez mayor, la fuerza contraelectromotriz en la bobina, ¿sí?, va a ser mayor. Acuérdense que estamos trabajando en régimen permanente con omega. Yo omega desde cero. Si aplico cero, estoy aplicando continuo. Entonces, si aplico continuo en la bobina, no hay fuerza contraelectromotriz, porque estamos trabajando en el régimen. Entonces, cuando yo aplico continuo en la bobina de fuerza contraelectromotriz, la tensión de salida es nula. Por eso, para omega 0 en la gráfica, ¿sí?, no tengo tensión de salida. Y si no tengo tensión de salida, no tengo ganancia. Comienzo a aumentar la frecuencia omega. La varío o por década o por octava. No importa. Si la varío por octava, yo voy duplicando la frecuencia, ¿cierto? Si la varío por década, la voy haciendo de 10 en 10. La pendiente es la misma. Entonces, si observamos, a partir de un determinado valor, que se llama frecuencia de corte, la frecuencia de corte para este circuito, que es el 1 sobre tau, ¿cierto? Recuerden que es 1 sobre tau, ¿cierto? Por eso me quedaba R sobre L. Que también es donde está el polo o el cero. Recuerden eso. Acá vamos a ver que la expresión matemática me queda S sobre S más 1 sobre tau. Y justamente la gráfica de las asíntotas, ¿cierto?, tomando para J omega, son dos asíntotas, una horizontal y otra con una pendiente positiva, ¿cierto? Y la intersección de las dos justamente va a ser nuestra frecuencia de corte. ¿Y qué es esa frecuencia de corte? Justamente donde la salida, ¿sí?, voy a tener una ganancia de 3 decibeles con respecto a la entrada. Eso para que vayan viendo el concepto físico-eléctrico, ¿eh? A medida que yo voy aumentando la frecuencia a partir de la frecuencia de corte, ya sea por octava, si la duplico, o por década, si la afecto de 10, ¿cierto? Entonces, estoy viendo que la salida tengo más tensión, ¿cierto?, que la que tenía a baja frecuencia. Por eso, la salida va a tender a ser 3, 6 decibeles, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? En el sistema RL pasa alto de primer orden, se hacen las mismas consideraciones que en el pasa bajo, con la diferencia que en este caso la pendiente es positiva, ¿eh?, para omega infinito. Entonces tenemos que en los sistemas de primer orden, la aproximación asintótica de Bode consiste en reemplazar la curva real de respuesta de amplitud, que es la curvita esta que está, por sus asíntotas, una horizontal y otra con pendiente positiva o negativa, que va a ser de 6 decibeles por octava o 20 decibeles por década, para un sistema pasa alto, pasa bajo. Y son todos lo mismo, ¿eh? Ya les vamos a... Ya les voy a enviar los ejercicios. Supongo que ya lo tienen, pero por las dudas se los voy a enviar. Entonces, todas se van a cortar en esa frecuencia de corte. Y esa frecuencia de corte, acá está, ¿ves?, coincide con el polo, con el cero, según el caso, ¿cierto? Cambiado de signo, ¿cierto? Entonces, ahí se nos presenta nuestra frecuencia de corte como el 1 sobre tau. Adelante, profe, no sé qué viene ahora. No corresponde. Es un ejercicio de aplicación. Lo di también en Fundamentos para las Señales. Es un ejercicio de aplicación de un relé. Está muy, muy sencillo. ¿Cómo hacer para que el relé evite el chisporroteo poniendo condensador en paralelo? ¿Correcto? Este tema no va en electrotécnica, pero es un ejemplo. Es un ejemplo. En cambio, sí va en Fundamentos para las Señales. Bueno,
El jueves tenemos el parcial. ¿Bailey quería preguntar algo? Usted pregunte. No, era yo, ingeniero. ¿Quién es yo? Barrio Nuevo. ¿Barrio Nuevo cuánto? Nicolás. Nicolás. Adelante, Nicolás. Sí, ingeniero, nosotros estábamos hoy revisando, haciendo ejercicios de práctica y veíamos que la Z iterativa cambiaba el orden de la A y la D dependiendo si era entrada o salida. ¿Eso es correcto o es una fórmula general y no importa del lado que la pongamos, sino que es un solo No, resultado? es que, ojo. Para la imagen, para la impedancia, para la Z imagen, usted va a tener una igualdad, es indistinta de donde la tome. En la iterativa cambia. Ah, bien. Porque usted, esa ecuación que le queda, surge de la construcción del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sí. Lo mismo que usted hizo para encontrar el set de imagen, también está planteado para encontrar la iterativa. Bien. Por eso, de acuerdo a de qué lado se pare usted, usted va a obtener un valor de iterativa distinto. Bien. Usted trabaja con el sistema de ecuaciones. Si pone B1 igual a tal cosa, I1 igual a tal cosa, le da un sistema de ecuaciones. Ahora, si pone B2 e I2, ya ahí cambia. Claro. ¿Cierto? Entonces ahí ya le va a dar... Ahí la puse la ecuación, Víctor. Sí, exactamente. De esa nos guiábamos nosotros. Pero viendo el ejemplo que está más abajo, el primer ejemplo, el ejercicio 8 me parece que es, ya las plantea al revés porque dice que yo lo conecto a la entrada, está conectado el Z. La carga. Claro, la carga. Claro. Ahora lo está viendo del otro lado usted. Claro. Si lo pone del otro lado, Claro. ahí usted cambia los parámetros del circuito. Pero eso surge del sistema de ecuaciones. En lugar de poner B1 e I1, usted pone B2 e I2 y arma el sistema de ecuaciones y le queda lo que tiene usted, cambia A por D. Claro. Claro. Sí. Así. Bueno, sí, esa era la duda que nos había surgido porque en el ejemplo siguiente está la carga del otro lado y cambió el A y el D, digamos. Entonces eso nos estaba confundiendo si era una sola fórmula o eran A cambiando A o D dependiendo si estaba la carga. Es que cambian las constantes. Claro. Cuando mira del otro lado, ustedes ya las constantes tienen otro valor y cambian de signo. No solamente de posición, sino de signo, dentro de las ecuaciones. Claro, porque incluso en el ejercicio 8, ahora cuando llegue el ingeniero, vamos a ver que una parte está resuelta a mano que usa los otros valores, digamos. Ya, porque era o la entrada o la salida. Claro, usted ahí, en la impedancia de salida, ahí usted cambia el A por el D por el A, y el B por menos B, y el C por menos C. Es decir, ahí a ver, en la forma que a usted le queda para encontrar, por ejemplo, la impedancia de salida, el A por el D le va a cambiar, el B por menos B, después el C por menos C y el D por el A, por el menos A. Sí. Entonces ahí ya tiene otra expresión de impedancia. Claro. Sí. Tiene dos formas. O memorice el cambio de las letras, o plantea la ecuación y después desarrolla. Porque usted pone B2 e I2 y hace el cociente, ahí empieza con Z y llega a la misma ecuación. Sí, me parece la voy a plantear así porque para ver bien y distinguirla, entonces es más fiable que tratar de memorizarme la fórmula que puede causar confusión, digamos.
Claro, usted, por ejemplo, en la impedancia de entrada, usted la ve desde la entrada. Usted dice, va a ser A, digamos, en el sistema de ecuación va a ser A por Z de carga más B, sobre C por Z de carga más D. ¿Cierto? Cuando hace el cociente. Cuando usted mira del otro lado, ¿cierto? La impedancia ya cambia cuando hace el desarrollo. ¿Y qué cambia? El A lo cambia por D. Por D. El D por menos B. El C sigue siendo el mismo y el D del denominador lo cambia por menos A. Sí. Tome nota si quiere, ahí anótelo, le repito. Sí, lo estoy anotando. El A pasa a ser D. El B pasa a ser menos B. El C queda igual. Y el D de abajo pasa a ser menos A. Más o menos, le digo. Y de ahí usted, ya de ahí determina, bueno, no sé en este momento, a ver, sigue, bueno, justamente ahí viene el cambio, de A por D. Exactamente. ¿Qué otra consultita? Hay que estar atentos, nomás, y leer bien, digamos, para no confundirse. Claro. ¿Qué otra consultita? Muchas gracias, ingeniero. Yo no... No, por favor. ¿Otra consulta? Bueno. El jueves a las 18. ¿Mañana también? Mañana también. Mañana en el fundamento, por favor, a las 18.